Hola, buenas. Este vídeo es para intentar hablar un poco, así por encima, de uno de los cuadros más conocidos de la historia del arte, que es el Guernica de Pablo Ruiz Picasso. Entonces, no voy a hacer un análisis artístico que llevaría mucho tiempo y me distraería, sino que voy a hablar de por qué este cuadro es uno de los cuadros que tuvo más impacto político en su momento y casi hasta la actualidad. Es un cuadro que en el pintor malagueño supo captar el espíritu de los tiempos y voy a intentar explicar el porqué. Entonces, para ello voy a hablar de la Guerra Civil Española, de la Exposición Universal de París y un poco de cómo el cuadro se convirtió en tan famoso y llegó hasta hoy en día. Está en el Reina Sofía, en Madrid, es unos cuadros conocidísimos y bueno, vamos allá. Para entender este cuadro, el mural del Guernica, el cuadro de Pablo Ruiz Picasso, hemos de meternos en la Guerra Civil Española. Todo el mundo sabe que comienza en el 36, en julio, fue una guerra terrible, hubo miles de muertos en las dos zonas. Y bueno, en esta Guerra Civil Española participan otros países. La Unión Soviética ayuda al gobierno legítimo, a la Segunda República, y luego la Alemania nace, Italia apoyan de forma muy importante a los rebeldes, al gobierno de Franco, de Burgos y luego y en menor medida Portugal. En este contexto, en el 36-37 fracasa la campaña contra Madrid y las tropas de Franco se dirigen al norte de España para intentar conquistar el País Vasco, que era una zona bastante curiosa porque a pesar de ser católica, tradicional, el PNV era un partido que se puede considerar tradicionalista o muy de derechas, pues había apoyado a la Segunda República y al gobierno legítimo. En este contexto, donde el País Vasco que se encontraba aislado y amenazado, pues la aviación alemana, la llamada Legión Cóndor, que era una unidad muy moderna de aviones de altísima calidad, pues bombardearon la villa vasca de Guernica. Esta villa era muy importante, ahí estaba el roble donde los lendakaris juraban los fueros, lo que eran las leyes tradicionales de los vascos. Fue un ataque terrible, hubo un montón de destrucción, esto es una foto de Wikipedia, y hubo bastantes muertos. No está claro cuántos, pero muchos. Estamos hablando probablemente de centenares. Tuvo un impacto internacional enseguida, entre otras razones porque los periodistas fueron testigos del suceso y enseguida escribieron a sus periódicos. Aquí tenemos una imagen de la Legión Cóndor, que como se pueden ver son aviones bastante modernos para la época, que están cargando las bombas. Bueno, aquí tenemos el periodista que se llama George Steer, espero haberlo pronunciado bien, que era de Sudáfrica, si no me equivoco, que era un periodista de guerra que se encontraba en Bilbao cuando oyó las noticias, se desplazó a Guernica y fue testigo pues, de los primeros momentos, de la destrucción, de los muertos y acabó bastante traumatizado. No era una persona fácilmente traumatizable porque había estado en Etiopía, había descrito los bombardeos de los italianos sobre los etíopes y estaba acostumbrado a la guerra. Bueno, luego este periodista, aquí le están dedicando una calle en el País Vasco, la calle de George Steer, escribió un artículo pues a su periódico que era el Times del Reino Unido, que además compartía pues con el New York Times los artículos. Aquí se puede ver el artículo que fue publicado en el New York Times, se puede ver el 28 de abril del 37 y aquí se puede ver un poco el artículo. Hoy en día parece que no es una noticia tan importante, pero tener dos columnas en la portada del New York Times era una señal de noticia. Se puede ver Villa Histórica Vasca borra del mapa. Los aviadores rebeldes ametrallan civiles. En un artículo muy potente, hablaba de un 20% de muertos entre la gente de Guernica, causó muchísimo impacto y todo el mundo pues fue testigo, conoció por este artículo pues la destrucción que estaba teniendo lugar. No había sido el primer bombardeo, ya que los bombardeos sobre Madrid pues habían causado muchos muertos, sobre Málaga si no me equivoco, pero en este caso el bombardeo sobre la villa de Guernica pues tuvo un impacto internacional porque fue publicado en el Times, que era un periódico conservador y a pesar de ello pues publicó el artículo y luego después en el New York Times, que es un periódico importantísimo en los Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a mover la cámara y vamos a ir a París. En París vivía Pablo Ruiz Picasso, que era un pintor de vanguardia, era conocidísimo, había sido el creador del cubismo, aunque un poco su magia como gurú de la vanguardia ya había pasado. Entonces, Picasso no era un pintor especialmente político, de hecho no le gustaba nada, tenía muchos amigos de izquierdas, pues surrealistas, anarquistas, comunistas, pero él de momento no se había posicionado en política. Pero como todo el mundo en este momento, españoles dentro de España y fuera de España se tuvo que posicionar. Por ejemplo, Ignacio Zuloaga pues, se puso del lado de Franco, Josep María Ser también, él y otros pintores españoles, Miró o el mismo Picasso, se pusieron del lado del gobierno legítimo de la Segunda República. Esta obra que está aquí, que es Sueño y Mentira de Franco, es una de sus primeras obras políticas donde básicamente se mofa de forma bastante grosera del dictador. En este contexto, pues la Segunda República le hacían falta el gobierno legítimo todos los apoyos que podía y nombraron a Pablo Ruiz Picasso pues el director honorario del Museo del Prado.
A finales de ese año, hablo de memoria, me puedo equivocar, pues enviaron a París a Josep Renau. Josep Renau era un cargo muy importante de la Segunda República, no me acuerdo ahora del cargo. Él fue a París, admiraba muchísimo a Picasso y sabía que Picasso era un apoyo importante y si apoyaba a la Segunda República, pues podía pues, conseguir mucho apoyo, mucho favor y sobre todo que se eliminara el embargo de armas. Era la apuesta. Josep Renau era comunista, pues era un artista de combate y hablé con Picasso y le habló de la Exposición Universal. La Exposición Universal hoy en día estamos menos acostumbrados, en una especie de feria que se celebraba en París, la primera se celebró en Londres en el siglo XIX, donde se exponían los avances del mundo moderno. En este caso, pues cada país construía un pabellón y pues exponía pues, sus logros, sus hitos. Claro, esa exposición universal iba a ser una oportunidad magnífica para que la Segunda República defendiera su causa y pues pudiera defender un poco pues la justicia de su causa y sobre todo que se eliminara el embargo y pudiera recibir armas que en teoría por las leyes de neutralidad no podía recibirlas. Al principio Picasso tuvo un montón de problemas, estaba en mitad de una crisis creativa probablemente, estaba rompiendo, hablo de memoria, con su mujer, una bailarina llamada Olga, y había sido una ruptura muy traumática y en estos momentos, al final, cuando escuchó la noticia de Guernica, recibió la idea y se puso a trabajar básicamente como un poseso. El cuadro es un mural bastante grande, lo acabó rapidísimamente y aquí en estos momentos tenemos suerte que una fotógrafa, y que luego sería su amante o su pareja, Dora Maar, pues sacó bastantes fotos de la elaboración del cuadro. Aquí tenemos a su amigo André Breton, que era un poeta surrealista, y aquí está el pintor posando. Es un mural enorme y al final Guernica pues vio la luz más o menos, hablo de memoria, en mayo del 37, justo a tiempo para poder ser expuesto a la Exposición Universal. Aquí tenemos una imagen de la Exposición Universal, esto es una visión pues, de los Campos Elíseos, la Torre Eiffel, y claro, cada país pues exponía pues construía un pabellón que luego tiraría y aquí se puede ver un poco, es muy relevante, los pabellones más importantes. Aquí está el pabellón de la Alemania nazi, construida por el mejor amigo de Hitler, Albert Speer, y aquí está el pabellón de la Unión Soviética, que un poco se enfrentaban unos a otros. El águila del Tercer Reich contra la hoz y el martillo de la Unión Soviética. Obviamente la Segunda República, a la cual le hacía falta el dinero muchísimo, no estaba para tirar cohetes y optó por construir un pabellón mucho más barato y de diseño. La idea un poco era que la Segunda República estaba a favor de la cultura, de la vanguardia, de las artes, y un poco combatir la idea de que estaban quemando iglesias, que estaban contra las artes y que era una panda de bárbaros. Bueno, aquí tenemos el pabellón de la Segunda República, construido por Josep Lluís Sert, eh, que era un arquitecto de vanguardia, que luego sería muy conocido. Era una cosa bastante sencillita de diseño. Y aquí esto es una maqueta que está en la Reina Sofía, y aquí se puede ver dónde estaba el Guernica. Lo estoy marcando aquí con la flecha. Había otras obras de arte de vanguardia, y entonces el público llegaba por aquí. Había una especie de exposición de salón de actos donde había, pues, bailaban jotas, hacían exposiciones, conferencias, y bueno, y luego en la parte superior pues había muchísimos carteles donde explicaban qué estaba pasando en España. Era una forma de explicar al público parisino, a todos los visitantes que no querían ir a lo mejor a España, que era peligroso, qué estaba pasando en el país. Aquí tenemos una imagen del Guernica, una foto real, la calidad no es muy buena, lo siento. Aquí se puede ver el Guernica, aquí se puede ver la fuente de Alexander Calder, una fuente de mercurio, y aquí el segundo nivel donde había muchos carteles. Entre los cartelistas que participaron estuvo Josep Renau, que ya se ha hablado de él con anterioridad. Y aquí está un poco el escenario donde pues eso, se hacían eventos como jotas, bailes regionales. Hubo algún crítico del Guernica que dijo que todos los espectadores estaban de espaldas. Pero bueno, no es del todo verdad porque la gente acabó muy impresionada por el cuadro. Todo el mundo vio el cuadro de Picasso y quedó sorprendido, para bien o para mal, porque era un cuadro de vanguardia y sobre todo por el horror de la guerra que estaba describiendo. Bueno, alguna cosica de la exposición universal. Este es el arquitecto, Josep Lluís Sert, bueno, que era un arquitecto de vanguardia, que luego fue muy conocido y se puede ver en el estilo del pabellón. Esto es un cuadro, ¿vale? Que no es real, está en la Reina Sofía, de un familiar de Josep Lluís Sert, que es Josep María Sert, que era un otro pintor que en este caso se enfadó con la Segunda República y se puso del lado de Franco y expuso este cuadro que es Santa Teresa intercediendo por España en el pabellón de la Santa Sede. Como se puede ver, hubo una guerra civil tanto en el país como entre los pintores. Y aquí tenemos, por ejemplo, algún cartel que se expuso, si no me equivoco, esto es de Josep Renau, que está arriba, que es un cuadro más de propaganda política, más comunista, más de combate. Y aquí tenemos pues, un cuadro conocidísimo de Joan Miró, que es Ayuda a la España. Porque una de las ideas del pabellón de la Segunda República es que conseguir ayuda para España, ayuda humanitaria y también que se abandonaran las leyes de neutralidad.
Bueno, aquí os pongo un poco un pequeño ejemplo de cómo estaba el tema de la ayuda. Esto es una ambulancia pues pagada por los obreros en el Reino Unido y se puede ver claramente que con los fondos, con los donativos de los obreros, sobre todo socialistas y comunistas en el Reino Unido, estaban enviando material humanitario. Estamos hablando de comida, de medicamentos, etcétera. Y aquí se puede ver un poco pues ayuda a España, saliendo para España en 3 días, el Palacio del Pueblo. Entonces, esa es la típica ayuda que recibió la Segunda República pues, de muchísimos países del mundo. En general, los partidos de izquierda y la gente de buena voluntad pues envía ayuda humanitaria porque sabían que la situación era terrible, sobre todo para la población civil. Luego también la gente recibió pues, muchos niños refugiados. Esta es una imagen, espero que esté bien, de niños refugiados vascos que tuvieron que exiliarse. Porque bueno, pues, después del bombardeo de Guernica, las tropas nacionales o rebeldes conquistaron Bilbao, rompieron el cinturón de hierro y muchos niños pues les enviaron al exterior. Algunos volverían y otros no. Vamos, son los niños de la guerra que tuvieron que vivir fuera del País Vasco y fuera de España. Bueno, ¿qué pasa? El Guernica tuvo mucho éxito en la exposición universal y muchos artistas consideraron que tenía que ser expuesto en otros países. Y bueno, el primer país al que enviaron el Guernica fue Escandinavia, que no es un país, pues a Suecia, Noruega, Dinamarca, pero luego después llevaron el cuadro del Guernica al Reino Unido. En esos momentos el Reino Unido pues estaba intentando conseguir la paz en Europa. Aquí tenemos una foto de la conferencia de Múnich donde bueno, el primer ministro británico Neville Chamberlain pues básicamente cedió a las pretensiones de Hitler. Claro, aquí la idea del Guernica es que, aunque es un cuadro que denuncia la guerra, y eso es verdad, los horrores de la guerra, se puede ver los muertos, en realidad cuando la gente veía el Guernica también estaba pensando que eso podía pasar en Londres y en París. Ese 20% de muertos que parlaba George Steer, pues claro, estaban pensando, si los aviones alemanes bombardean Londres o París, aquí puede pasar lo mismo. Y quizás el Guernica fue una de las razones, aunque yo no soy consciente no, de que Neville Chamberlain lo viera, él era bastante conservador, era del partido conservador británico, lo viera, pero ese espíritu del Guernica, el pánico a la guerra, el pánico a la guerra del futuro, probablemente influyó en que tanto el presidente de Francia, si no me equivoco, Daladier, como el primer ministro británico cedieran ante Hitler y ante Mussolini. Bueno, no todo el mundo pensaba así. De hecho, el cuadro pues estuvo expuesto en el Reino Unido, estuvo en diversos sitios, primero en una sala, una galería en la parte más rica y luego finalmente estuvo en Whitechapel, que era una zona más obrera. Y aquí se puede ver el cuadro del Guernica, se puede ver detrás al presidente, al líder del Partido Laborista Británico de izquierdas, Clement Attlee, que luego sería el segundo de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Pues él había estado en España, había apoyado las brigadas internacionales y estaba bueno, con el cuadro detrás exponiendo pues qué estaba pasando en la Segunda República, que había que ayudar a la Segunda República, estaba intentando conseguir ayuda. Desafortunadamente, Clement Attlee no conseguiría que su país se implicara o que se rompiera el embargo de armas. Bueno, en cualquier caso, la exposición tuvo lugar, si no me equivoco, en la segunda mitad del 38, la Segunda República estaba a punto de perder, pero bueno, estaba claro que por la actitud de Hitler la guerra mundial era una cosa inminente. Aquí es un ejemplo de lo que está pasando en el Reino Unido. Se repartieron varios millones de máscaras, de hecho una antigas, se repartieron a casi toda la población, porque la población del Reino Unido, en la defensa civil, estaba absolutamente muy preocupada porque el siguiente bombardeo podía ser en Londres. Esto tendría lugar en el 40, pero de momento la idea están preocupados por el gas, que luego después, curiosamente, Hitler no tiraría, no se utilizaría en la guerra mundial. Bueno, cuando después de ser expuesto en Londres, Picasso, que tenía mucha gente que le apoyaba en Estados Unidos, apoyó porque el cuadro pues saltara el charco, saltara el Atlántico y pues fue en un barco hasta los Estados Unidos. Curiosamente, en el mismo barco que iba al Guernica, iba el presidente del Consejo, Juan Negrín, uno de los presidente del Consejo que intentó seguir la guerra hasta el final y bueno, en el mismo barco iba el Guernica y Juan Negrín. Claro, Juan Negrín tenía fama de criptocomunista, aunque no es del todo verdad, por lo menos por lo que yo sé, y claro, era un activo tóxico y el presidente de Estados Unidos no se podía encontrar con él. Claro, porque el presidente Roosevelt, demócrata, los católicos en Estados Unidos apoyan al Partido Demócrata, era una especie de activo tóxico y era imposible encontrarse con él. Así que quien se encontró con él fue su mujer, Eleanor Roosevelt, que era mucho más progresista que su marido, la podemos ver aquí. Se encontró con él en la Galería Valentine o Valentine con el presidente Juan Negrín. Fue el único contacto que tuvo Juan Negrín con la clase política estadounidense, el contacto más relevante. Luego dio un discurso en el Waldorf Astoria, pero el caso es que el Guernica sirvió para que Juan Negrín pudiera explicar su versión, por lo menos ante Eleanor Roosevelt, que está bastante a favor, ante Averell Harriman y otros grandes gurús del Partido Demócrata más en los Estados Unidos. Después Negrín
abandonaría Estados Unidos y bueno, habría una guerra civil dentro del exilio republicano. Pero bueno, eso es otra historia que será contada en otra ocasión. Bueno, el Guernica pues se expuso en la Galería Valentine o Valentin en Nueva York, luego estuvo en Los Ángeles y bueno, estuvo en diversas ciudades de Estados Unidos y captó la atención de Alfred H. Barr, que era uno de los grandes gurús del arte contemporáneo estadounidense, que este señor optó por comprar el Guernica, si no me equivoco, y exponerlo en el Gran Museo de Estados Unidos, que es el MoMA, Museum of Modern Art, y el Guernica estaría allí pues muchísimos años, porque claro, obviamente el Guernica, que era una denuncia de la guerra, era una denuncia de Franco, no podía volver a España y Picasso tampoco quería que volviera a España. Alfred H. Barr apostó por Picasso a pesar de que se afilió al Partido Comunista después, él creía en el arte contemporáneo y ahí estuvo expuesto. Esto es una imagen del Guernica en el MoMA, donde era visitado por todos los artistas de Estados Unidos, era admiradísimo. Y es un cuadro que poco a poco se fue deshaciendo del bagaje de la Guerra Civil Española y se convirtió en una denuncia de la guerra. De hecho, el PNV lo denunció, el cuadro no gustó mucho entre José María Ucelay, que era del PNV, porque no había ninguna referencia vasca, pero claro, al ser un cuadro tan poco político, tan genérico, se convirtió en la gran denuncia de la guerra y fue un gran recuerdo sobre la Guerra Civil Española. El cuadro, bueno, Picasso cobró a la Segunda República por pintar el cuadro, en realidad no lo hizo del todo conscientemente, sino que el comisario de la exposición insistió en que le pagaran porque para así tener el apoyo incondicional de Picasso. Fue una cosa un poco rara, tampoco está claro lo que hizo, pero gracias a que a Picasso se le había pagado, pues luego ese cuadro pertenece al Estado español. Y luego al final, cuando llegó la democracia de España, volvería en un avión y se encuentra actualmente en el Reina Sofía. Bueno, espero que se haya entendido la exposición y con esto he acabado.